Muy buenas tardes, invitados todos. Muy buenas tardes al doctor Poncho Ortega, quien nos complace con su conferencia el día de hoy. Bienvenido, director, doctor Carlos Ortega. Muchas gracias por acompañarnos y todas las personas que están compartiendo pantalla el día de hoy. Vamos a continuar con las ya tradicionales pláticas de los jueves. Les comento que están orientadas particularmente a todo el alumnado de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistema de producción. Sin embargo, está abierta incluso para el público general. Nos acompañan varios productores a los cuales les damos una cordial bienvenida. El día de hoy, nuestro expositor, el doctor Poncho Ortega, me voy a permitir hacer una breve presentación de su currículum para posteriormente iniciar con su plática titulada Principios en el manejo de pastizales. El doctor José Alfonso Poncho Ortega es originario de González, Tamaulipas, México, donde desde su corta edad estuvo en contacto con las actividades ganaderas debido a los negocios familiares. El doctor Ortega obtuvo el título de ingeniero agrónomo zootecnista en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, allá por el año de 1981. Posteriormente, para el 1984, obtuvo el grado de maestro en ciencias en la especialidad de ciencia animal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Del 87 al 90 realizó estudios de doctorado en la Universidad de Florida en los Estados Unidos, donde obtuvo el grado de doctor en filosofía en el área de agronomía con énfasis en manejo de pastoreo. Actualmente, el programa de investigación del doctor Ortega se enfoca en las interacciones entre ganado bovino, fauna silvestre y prácticas de manejo del hábitat. Además de sus actividades de investigación, el doctor Ortega se ha desempeñado como consultor privado en diferentes ranchos ganaderos, tanto en México como en los Estados Unidos, y ha trabajado como consultor en el King Ranch Corporation en el sur de Texas, el South Ranch y la Fundación Kennedy, entre otros. Desde el 2001, el doctor Ortega se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencia Animal, Manejo de Pastizales y Fauna Silvestre y realiza investigación para el Cesar Cleaver Wildlife Research Institute en la Universidad de Texas A&M en Kingsville, Texas. El doctor Ortega es actualmente presidente de la Society for Ranch Management. El doctor Ortega ha publicado más de 200 artículos en revistas, tanto en México, en Estados Unidos y otros países. Y es autor de capítulos, tanto en libros, así como coautor en cualquier cantidad de libros también. Adicionalmente a sus actividades de investigación y enseñanza y consultoría, el doctor Ortega es entrenador profesional de caballos de trabajo a través de la empresa Equine Services y es copropietario de la compañía ganadera Bloody Buckets Cattle Company en el sur de Texas, donde producen ganado American Red y el rancho Chicharrillas en el sur de Tamaulipas, dedicado a la producción de maíz y sorgo. Tiene cualquier cantidad de reconocimientos, tanto en el área académica como investigación, en toda su trayectoria como maestro investigador. Doctor Ortega, de veras lo felicitamos por un currículum tan amplio y seguramente con sus experiencias nos va a facilitar tanto la enseñanza para nuestros alumnos como también sacar de dudas a muchos de nuestros productores aquí en el norte de México. Tiene la palabra, doctor, puede iniciar con su presentación. Le comento que esta plática se queda grabada y se transmite de manera diferida en la página, en la plataforma Facebook que tiene la Facultad de Zootecnia y Ecología de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Sea bienvenido, doctor, y puede dar inicio. Muchas gracias por la presentación, César. No quiero sonar presuntuoso, pero pues es importante mencionar algunos de los logros. Me siento orgulloso del trabajo que he realizado a lo largo de 40 años de trabajo. Les quiero agradecer la oportunidad de estar con los estudiantes de licenciatura
yo ya no enseño acá en Texas en licenciatura, nada más en maestría y en doctorado. Los cursos que yo daba sobre manejo de pastizales, manejo del pastoreo, todos los demás, los está enseñando precisamente un egresado de la Universidad de Chihuahua en zootecnia, el doctor Eduardo González Valenzuela. Él es el que enseña ahora lo de licenciatura, yo estoy nada más con maestría y doctorado. Entonces me da mucho gusto poder tener la oportunidad de estar con los estudiantes de zootecnia y con los ganaderos que nos acompañen. Preferiría estar en persona, pero bueno, si no se puede en persona, lo podemos hacer de esta manera. Es necesario mencionar que el curso de manejo de pastizales, de principios de manejo de pastizales, lo enseñamos en 16 semanas, ¿no? Es difícil reducirlo a 50 minutos, pero bueno, le vamos a hacer la lucha. Vamos comenzando por la definición de lo que es el manejo de pastizales. De acuerdo con Holochek y colaboradores, es la manipulación de las tierras de pastoreo para obtener la combinación óptima, entiéndase, óptima. No habla de maximizar, habla de optimizar bienes y servicios para la sociedad en forma sostenida. Cuando hablamos de bienes, básicamente estamos hablando de carne, leche, lana, etcétera, fauna. Y los servicios, bueno, captura de agua, secuestro de carbón, etcétera. Algo clave de la definición de manejo de pastizales es que dice en forma sostenida. Quiere decir que no podemos maximizar el recurso lo que genera el agostadero en base a un periodo corto de tiempo. Se supone que esto es a largo plazo. Y bueno, cuando hacemos manejo de pastizales, hay dos objetivos principales. Número uno, conservar o mejorar el suelo y la vegetación que crece de acuerdo a los tipos de suelo, los sitios de pastizal, y mantener o mejorar la producción de productos consumibles y de servicios. Entonces, con esto, la Sociedad de Manejo de Pastizales, que agrupa 2.500 miembros entre profesores y académicos, investigadores, ganaderos, agentes de extensión y estudiantes, se formó en 1948. Aquí fue el principio de la disciplina de manejo de pastizales. Y la sociedad actualmente cuenta con un patrimonio de 2.7 millones de dólares que se utilizan para el funcionamiento de la sociedad y programas que soporten la misión de la sociedad. Nos reunimos una vez por año. La próxima reunión hasta ahorita sigue siendo presencial en Albuquerque, Nuevo México, en febrero del 22. Las tierras de pastoreo son el recurso más importante del rancho. Es algo que no podemos cambiar. Lo tenemos el suelo y tenemos el tipo de vegetación que crece de acuerdo a las condiciones del suelo y las condiciones de precipitación. Así tenemos desde los bosques altos, que pueden crecer poca vegetación abajo, hasta la península biótica tamaulipeca, que crece desde Texas hasta la parte centro de Tamaulipas y parte de Nuevo León. Ahí nos trasladamos con el desierto chihuahuense. Estas fotos de abajo son tomadas en la ciudad de Chihuahua, o cerca de la ciudad de Chihuahua. Entonces, tenemos una variación tremenda de ambientes donde el manejo de pastizales se ejecuta. Con esta variación de condiciones, las prácticas cambian. Pero ¿por dónde comienza o por dónde debe comenzar el manejo de pastizales aplicado al rancho? Nos vamos a concentrar en esa parte para no caer en todas las cuestiones ecológicas. De lo que pretendo hablarles ahora es aplicado al rancho, las prácticas más importantes que utilizamos. El primer punto del manejo de pastizales es saber qué tenemos, los inventarios, suelos, sitios ecológicos, potencial de los sitios ecológicos para producir vegetación en años buenos, malos y excelentes.
¿Qué tenemos aparte en términos de carga animal, animales domésticos, bovinos, caballos, caprinos, ovinos, etcétera? ¿Y qué tenemos desde el punto de vista de fauna silvestre? Una vez que tenemos los inventarios realizados, ¿por qué es importante realizar los inventarios de animales? Porque todos comen. Entonces, cada venado es 0.15 unidades animal. Entonces, por cada 7 venados que tenemos en el rancho, podemos mantener una vaca menos. Entonces, son diferentes las necesidades de las codornices, por ejemplo, pero el manejo múltiple o el uso múltiple del agostadero complica aún más el manejo de pastizales, porque tienen diferentes requerimientos de hábitat, comen diferentes plantas, tienen diferentes necesidades de materia seca, etcétera. ¿Qué herramientas tenemos para hacer el manejo? Bueno, aplicadas al rancho, la primera y posiblemente la más importante, el pastoreo. Dentro del pastoreo podemos hablar de manejo de cargas, de manejo de densidades de fauna, de métodos o sistemas de pastoreo rotacional, etcétera. ¿Qué otra cosa manejamos para hacer que el pastizal produzca óptimos resultados? Distribución de agua, muy importante. Tenemos quemas prescritas, tenemos tratamientos a la vegetación, mecánicos, químicos. Más importante que todo esto, el monitoreo. ¿Qué monitoreamos? Lluvia, cantidad y calidad de forraje, condición corporal del ganado, precios, gastos y utilidades. El manejo de pastizales no sería completo si no tiene el componente económico. Es el cuello de botella de la productividad de los ranchos en cualquier parte del mundo. Muchas veces no sabemos cuánto gastamos. Si no sabemos cuánto gastamos, no sabemos si estamos ganando o perdiendo dinero. La colecta de información como parte del monitoreo. He tenido la oportunidad de ver ranchos con registros de lluvia diarios de los últimos 25 años. Pero no, los registros no sirven de nada si no se utilizan para hacer decisiones, ¿no? Cada rancho debiera tener tiempos para jalar el gatillo, tiempos para hacer decisiones. Y les voy a hablar de algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos en términos de decisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, con lluvia, si no me llueven 5 pulgadas al día 1 de mayo, ahí es la primera bandera roja. Ya tengo que empezarme a preparar para ver qué es lo que voy a hacer, porque obviamente para el último de julio no voy a tener la cantidad de forraje y ahí se termina la temporada fuerte de crecimiento para nosotros aquí en Texas, ¿no? Para cada rancho puede variar, dependiendo del lugar donde el rancho se tenga ubicado, pero lo importante es tener claro el proceso de toma de decisiones. Tenemos que ser conscientes de que lo que un rancho produce es zacate para los bovinos, herbáceas para la fauna, hábitat para las aves, etc. Desde este punto de vista, aquí es donde comenzamos. ¿Qué tanto zacate tenemos? Algo que a través de los años me he dado cuenta que es las principales diferencias entre los ganaderos que son exitosos y aquellos que a duras penas sobreviven o que viven perdiendo dinero, es, número uno, conocen las plantas de pastizal. Saben qué tan rápido se recuperan, cuánto forraje tienen los potreros, cuántos días de pastoreo les quedan. Tienen programas de manejo flexibles. No nos movemos del potrero 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Eso puede cambiar dependiendo de las condiciones, ¿no? Tampoco tienen problema con utilizar pastoreo continuo o pastoreo rotacional cuando las características del año o de los potreros lo ameriten, ¿no? Monitorean el pastizal, el ganado, los gastos y el mercado. Y les voy a hablar un poquito de esto. Como dije anteriormente, el mayor cuello de botella de los ranchos es la parte económica, la parte del mercadeo, ¿no? Hay veces que hacemos todo el proceso del manejo del rancho, incluyendo el manejo del pastizal, bien, y a la hora de vender, ahí es donde las cosas ya no salen como esperamos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos vendido un mes antes, agarrado 10 o 15 centavos más por libra, hubiéramos agarrado el boom de la gente que está más al norte de Estados Unidos porque tuvieron buenas lluvias y incrementaron la oferta de ganado y el precio se fue arriba. Entonces, monitorear por monitorear no tiene ningún caso, hay que hacer decisiones con él.
Y una cosa es hacer la decisión y otra cosa es hacer la decisión a tiempo. Y principalmente saben cuánto están gastando. Entonces, dentro de los primeros aspectos del manejo de pastizales, ¿cómo están las comunidades, ¿no? En los inventarios. O sea, ¿qué porcentaje de cobertura tenemos? ¿Cuál es el potencial de producción de los zacates? Por ejemplo, aquí una pradera de Boffel en un año bueno va a producir de 4 a 5 mil kilos de forraje por hectárea. ¿Qué tanto de eso podemos utilizar? Bueno, la utilización es el siguiente paso y en base a ese, ¿qué es lo que podemos mantener? ¿Cuáles son las cargas? Evidentemente las condiciones varían. Hay años donde una pradera de Boffel así como esta, pues no va a producir nada, ¿no? Nosotros aquí tuvimos 2011 y 2012 y parte de 2013 con situaciones así como esta. Sequía, carga excesiva, y estas condiciones, si hacemos el manejo adecuado y permitimos que las raíces del zacate sean o de los pastos sean lo suficientemente vigorosas, 1 o 2 pulgadas de lluvia nos pueden cambiar de una condición como esta a una condición como la de la diapositiva de abajo. Ahora, entonces, desde este punto de vista, vamos a hablar de la primera herramienta, el pastoreo. ¿Qué tenemos en términos del pastoreo? Bueno, la parte principal es el manejo de cargas. Si la carga no es adecuada a la productividad del sitio, no quiero saber si pastorean continuo, rotacional, diario, como lo quieran, no va a funcionar. Esos son métodos de pastoreo. La otra cosa es que hay que considerar es que la fauna también come. Por cada 7 venados que tenemos en el rancho, es una unidad animal menos. Un venado equivale a 0.15 unidades animal, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Entonces empezamos por el hábitat. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las especies importantes? Vamos a pensar que el ganado bovino es la número 1, la número 2 es la fauna silvestre. Venado cola blanca, codorniz. ¿Por qué es importante hacer uso múltiple? Porque si hay posibilidades, no es prudente tener todos los huevos en la misma canasta. Si tenemos una empresa diversificada desde el punto de vista de ingresos, esto nos puede llevar de un año a otro. Sin embargo, cuando manejamos más de una especie, esto que ven aquí en la diapositiva, en la parte superior de mi izquierda, es un antílope, es un nilgai. En 1934 el King Ranch introdujo 12 animales a la división Norias. Llegaron del zoológico de San Diego, son originarios de la India y la población actual es de arriba de 35,000 animales ahorita. Todos arrancaron de 12 animales, pero cada uno de estos es media unidad animal. Cada venado cola blanca equivale a 0.15 unidades animal. Entonces, cuando tenemos objetivos múltiples y queremos hacer uso múltiple del pastizal, lo importante es optimizar, no maximizar, porque pues, no vamos a poder tener la misma cantidad de venados porque tenemos de bovinos, porque tenemos que dejar el espacio a los cola blanca y a los nilgais. Ahora, cuando no se hacen las cuentas bien y los inventarios no se toman con la debida importancia, conozco ranchos que tienen una vaca, una unidad animal por cada 15 acres, un venado por cada 20 y un nilgai por cada 13. A la hora que pones juntas todas las necesidades, pues está sobrecargado de antemano. No hay forma de producir. Es importante ver el manejo de pastizales con una visión integral del ecosistema, donde aparte de los bovinos tenemos la fauna, donde podemos tener recreación, donde podemos tener áreas que simplemente no se desean tocar o porque están en recuperación, etc. El suelo, la planta y los animales. Sin embargo, hay que considerar que todos comen. Las necesidades de todas las forrajes de las especies y la oferta es el truco del manejo del pastoreo. Mientras esto esté correcto, el rancho va a funcionar. Evidentemente, bajo condiciones de sobrepastoreo, ni la fauna ni los bovinos van a producir bien. Esta planta que ven aquí en la parte del centro es una gobernadora y este es el único lugar donde he visto gobernadora pastoreada a este nivel. Esto es en el estado de Sonora,
en una reserva de 640 acres, donde había 130 borregos y marrón. Aquí está la línea de pastor, la línea de ramoneo. Pues lo de arriba no lo alcanzaron a bajar, pero si notan, aquí en esta parte no hay hojas. Las hojas están, esto es lo que le llamamos una línea de ramoneo. Evidentemente, al amigo de aquí de la derecha se le pasó la mano con el pastoreo, porque no creo que haya llovido nada más hasta la cerca, ¿no? Evidentemente esto es manejo, ¿no? Pero esto es lo que tratamos de evitar con el manejo de cargas animales. Ese es el punto número 1 dentro de la herramienta del manejo del pastoreo. ¿Cuál es la razón para estar sobrecargados? Estos son datos que colectamos entre 1989 y 1990 en el sur de Tamaulipas. Tengo otros datos, pero estos ejemplifican, más nuevos, pero estos ejemplifican muy bien el problema de sobrecarga. Este rancho tenía 814 unidades animal. Al hacer la evaluación de productividad del rancho, recomendamos una reducción del 40% de la carga, la bajamos a 500, y con esta reducción de la carga, al siguiente año fue posible subir a 600 unidades animal. El rancho traía 56% de destete con 800 unidades animal, subió a 73 en el 90 y a 75 en el 91. ¿Cuál es el efecto? Pues nada más disponibilidad de alimento, ¿no? El peso al destete subió más de 70 kilogramos, de 176 kilos a 245 primero y después a 262 para el 91. Los becerros, el número de becerros bajaron, pero como estaban más pesados, resultó que del 90 al 89 se incrementó la producción de carne total del rancho por más de 7,000 kilogramos, con 40% menos carga. Evidentemente, con 40% menos carga hay menos gastos y evidentemente hay más utilidad. Considerando esto, ¿alguna razón para estar sobrecargados? No hay razón. Más vacas no significan más dinero, significan más trabajo y más inversión. Cuando nos manejamos con la carga normal, entonces es cuando optimizamos el ingreso del rancho. La capacidad de carga del rancho es el aspecto más importante y esto va a depender del potencial del sitio, las especies forrajeras presentes, la cobertura de arbustivas y tenemos variaciones anuales y estacionales, aparte de las sequías que son más frecuentes que los años secos. Considerando esto, puede existir competencia por alimento, aun cuando los bovinos consumen primordialmente zacates, pastos y los venados consumen, si están disponibles, herbáceas primero, después ramoneo y después zacates. Los animales los bovinos son animales grandes, ¿no? Que consumen mucho más forraje que los venados. Un bovino adulto consume 5 veces la cantidad de forraje que un venado. Entonces, una unidad animal de 454 kilogramos de peso consume aproximadamente 11 kilogramos de forraje seco. Esto es 39% del forraje y 39% de este forraje pueden ser herbáceas si están disponibles, aproximadamente 4.29 kilos. Un venado de 55 kilogramos de peso consume 2 kilogramos de forraje seco, 72% de esto son herbáceas y esto es aproximadamente 1.44 kilogramos por día. Desde este punto de vista, por cada vaca que tenemos en el agostadero, se reduce la capacidad para mantener venados en 3 venados. Por cada venado que tenemos, por cada 7 venados que tenemos, se reduce la capacidad para mantener una vaca. Entonces, desde este punto de vista, la carga de bovinos debe ajustarse para llenar los requerimientos de la fauna. Es más difícil ajustar las densidades de fauna que la carga animal de bovinos. Se supone, aunque no es siempre el caso, hay ranchos donde es difícil trampear el ganado para hacer ventas, etcétera, pero también hay ranchos que están sobrecargados en el hábitat por el exceso de bovinos. La gente tiene, en México ya se puede hacer, antes no se podían cazar hembras, ¿no? O sacrificar hembras. Aquí en Texas, aun cuando eso es permitido, a la gente le cuesta mucho trabajo matar hembras. Entonces, regularmente la población de venadas en muchos ranchos está disparada fuera de la capacidad del hábitat. Algunas de las plantas que estos animales consumen, granjeno,
que es una maleza o un arbusto muy difícil de controlar en potreros. Se da en zonas subtropicales y tropicales. Tiene tallos múltiples y las hojas son cerosas y cerosas, rugosas y muy pequeñas. Entonces, es difícil hacer una aplicación de herbicida que funcione. Pero este alimento es excelente para la codorniz y es una de las plantas importantes de ramoneo para el venado cola blanca. Bueno, una vez que determinamos la carga, que ya sabemos qué es lo que podemos mantener, ¿qué es lo que sigue? Acondicionar el hábitat para las especies de fauna a utilizar. Dentro de esto, ¿cuál es lo más importante? Disponibilidad de agua. Esto es importante tanto para bovinos como para fauna silvestre. Si tenemos un rancho de 10,000 hectáreas, pero solamente tenemos disponibilidad de agua en 5,000, no tenemos un rancho para pastorear las 10,000 hectáreas. Tenemos un rancho de 5,000 hectáreas, porque los animales no se van a mover hacia las áreas que no tienen agua. En el caso de la fauna, tienen sus necesidades básicas son alimento, agua, espacio y protección. En base a esto, los cola blanca necesitan una fuente de agua aproximadamente cada medio kilómetro. Los bovinos no caminan más de medio kilómetro y medio. Parte de los problemas con el agua pueden ser relacionados con pocos abradaderos en el rancho, producción y almacenamiento de agua inadecuado. Hay ranchos que no tienen escorrentías o el tipo de suelo no detiene el agua en las presas. Una parte del rancho tiene muchas fuentes de agua, la otra parte no lo tiene, un problema de distribución, no necesariamente de cantidad. Y después, desperdicio de agua en abradaderos por fugas o alta evaporación. Ahorita en estas temporadas donde alcanzamos temperaturas aquí de hasta 37, 38 grados, la evaporación es bastante fuerte. Entre más amplios y menos profundos, entre más grandes y menos profundos sean las presas, la evaporación va a ser mayor. Una vez que aseguramos la disponibilidad de agua, el siguiente punto es, ¿qué es lo que necesitamos para la fauna? Diferentes especies de fauna van a necesitar diferentes cantidades de arbustivas, diferentes cantidades de áreas abiertas. Las codorniz, por ejemplo, necesitan una mezcla de condiciones de pastizal. Necesitan áreas con suelo desnudo, necesitan áreas de anidamiento, necesitan áreas de escape, etc. Entonces, un análisis de las condiciones del hábitat nos podría determinar cuál es el potencial de las especies de fauna a manejar. Pero una vez que tenemos la distribución de agua, tenemos otras prácticas como quemas prescritas. Y una vez que sabemos qué es lo que necesitamos para los bovinos y para la fauna, ¿qué otras prácticas podemos utilizar? Las quemas prescritas es una de las prácticas más económicas. Evidentemente, si no se nos va la lumbre, si se va, entonces puede salir muy caro. Y puede tener un impacto muy fuerte en el hábitat, tanto para bovinos como para fauna silvestre. Tenemos tratamientos a la vegetación, si hablamos de que tenemos arbustivas muy cerradas en el ambiente, se pueden utilizar tratamientos mecánicos o químicos. Pero antes de empezar a hacer disturbio, lo que tenemos que hacer desde este punto de vista es, y depende de los objetivos, pero dos objetivos de manejo del hábitat para bovinos o para fauna silvestre puede ser mejorar la disponibilidad y calidad de alimento, o bien crear la estructura y disposición espacial de la vegetación para el óptimo desarrollo de la fauna. Con esto en mente, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ocasionar disturbio es determinar cuáles son las áreas que no se deben de tocar. Las áreas, los derramaderos o las áreas de escurrimiento, estos deben permanecer con vegetación nativa. Son áreas con una cobertura densa de arbustivas, que sirven como corredores de movimiento, protección para el ganado y acumulan humedad. Estas áreas representan un excelente recurso para la cobertura de protección, descanso y térmica. La temperatura en un área sombreada, en un área de escurrimiento, puede ser de 5 a 7 grados menor que en las áreas abiertas. Entonces representan un recurso muy importante durante el verano o la época de temperaturas altas.
Ahora, la manipulación de la vegetación la podemos hacer de diferentes formas, pero todos los tratamientos que se hagan a la vegetación, desde quemas o medios mecánicos, tienen que ser tratamientos, se tienen que ver como tratamientos de largo plazo. No existe ¿sabes qué? Pues voy a rolear este año y hasta ahí llegué, ¿no? Tiene que haber un plan de largo plazo, porque si no, las cosas puede funcionar al revés. Y les menciono en un momento por qué. Los tratamientos químicos son relativamente más sencillos y en algunos casos menos costosos. No ocasionan disturbio al suelo, sin embargo eliminan algunas herbáceas deseables para la fauna. Reducen la competencia entre herbáceas, la presencia de clareos incrementa la actividad de forrajeo de la fauna y de pastoreo de los bovinos, estimulan el rebrote de arbustos que los consumen tanto los bovinos como la fauna silvestre, y se puede hacer tratamiento de plantas individuales para reducir la competencia sin dañar las plantas deseables. ¿Por qué hay que verlo como programas de largo plazo? Con los programas mecánicos, especialmente, que son tratamientos que van a ocasionar supresión de la vegetación, pero no necesariamente mortalidad, podemos pasar después de un roleo de tener un área como esta, donde vemos mezquites con tallos simples, al año, después de hacer un roleo, un año después, este mezquite que tenía solamente 3 tallos, pasa a tener 15. Y después de 3 años, esto se vuelve un hábitat muy cerrado que los animales no pueden utilizar. Entonces, sí, podemos hacer el roleo, pero después del roleo, o seguimos con un fuego, o seguimos con un tratamiento herbicida, o volvemos a hacer otro roleo, porque si no vamos a pasar, si lo hacemos una sola vez, vamos a pasar de algo como esto a algo como esto, que es muy poco deseable. Aquí todavía alcanzas a ver alguna vegetación herbácea porque la luz puede penetrar. Acá ya no. Entonces, los tratamientos de mantenimiento puede ser en la misma práctica que se utilizó, un rodillo aerador después de otro, o una quema o una aplicación de herbicidas. ¿Cuál es la más recomendable? Pues la que se acomode mejor a las condiciones de la vegetación del rancho y a las condiciones económicas del propietario. Esto es un área que se roleó, así estaba antes, y pueden ver, no había mucho forraje, pero había espacios abiertos donde el forraje podía crecer. Después de 30 años, así es como se veía, sin hacer nada. Entonces, pues, aquí este es el ejemplo perfecto de cómo se ve la vegetación y el daño que puede causar una práctica que no tiene seguimiento, que no es un plan de largo plazo. Esta es una infrarroja del área que se roleó 30 años después, comparada con el área sin tratamientos. Aquí todavía se puede ver los claros donde puede crecer la vegetación herbácea. Ok, una vez que tenemos el pastoreo definido, la distribución de agua bien, tenemos un programa de quemas prescritas, podemos hacer aplicación de herbicidas, podemos utilizar métodos mecánicos para promover el crecimiento de la vegetación o mejorar la disponibilidad de alimentos. ¿Qué sigue? Lo importante es tener un programa de monitoreo para ver cuál es el efecto que están teniendo las prácticas que aplicamos sobre la productividad del rancho. Monitoreamos la lluvia, que va a estar relacionada con la cantidad y calidad del forraje, monitoreamos la condición corporal del ganado, monitoreamos los precios del mercado, monitoreamos los gastos que tenemos y finalmente las utilidades. ¿De qué se trata? Bueno, aquí les voy a presentar datos de la operación que manejamos aquí en el sur de Texas. Manejamos aproximadamente 3,000 acres con 22 potreros, entre 26 y 376 acres. En años húmedos manejamos 3 actos de octubre a julio, y en años secos todo el destete se vende en octubre y se mantienen solamente 2 actos. Ese es el tipo de ganado que nosotros producimos, es American Red, que es una cruza de Santa Gertrudis con Angus rojo, entre el 25 y el 75% sin importar cuál sea la raza. Los periodos de pastoreo varían
tenemos periodos de pastoreo desde 2 semanas hasta mes y medio, dependiendo de la cantidad y la calidad del forraje. Ese es el tipo de becerro, es un becerro de 7 meses de edad, con aproximadamente 240 kilogramos de peso. Este era el ganado inicial que teníamos. Ahorita ya es algo muy similar a este tipo de vaca. Este es el tipo de vaca que buscamos, una vaca compacta que no pese más de 1000 libras. Por cada vaca de 1400 libras que traemos, por cada 4 vacas de 1400 libras que traemos, es una unidad animal menos que podemos mantener en el rancho. Y finalmente, una vaca de 1000 libras nos va a dar la misma calidad y cantidad de carne de becerro que lo que nos da una de 1400. Entonces buscamos, este es el tipo de vaca. Cualquier vaca que pase de las 1000 libras es candidato al desecho. ¿Qué monitoreamos? ¿O qué es importante de monitorear? La lluvia, evidentemente, pero tenemos que hacer algo con los datos, ¿no? La cantidad y la distribución de la lluvia son igual de importantes. Si, por ejemplo, aquí tenemos 2 picos de crecimiento de los forrajes, uno en la primavera, que va de marzo, abril, mayo y junio, aproximadamente, y ahí se produce más o menos el 42% del forraje que tenemos en el año. Y después tenemos otro pico de crecimiento en septiembre y octubre, donde se produce aproximadamente el 27% del forraje. Si tenemos un invierno seco y después no llueve en febrero, en marzo, en abril, y después en mayo nos caen las 5 o 6 pulgadas que nos debieron caer en el transcurso de los meses, ya no es igual. Porque si el zacate comienza a producir en abril y deja de producir en junio, ahí tenemos un periodo de 90, 120 días de producción. La mayoría de los zacates de verano completan su ciclo de crecimiento en 35 días. Quiere decir que si nos llueve hasta mayo, ya perdimos 2 ciclos de crecimiento. Se ve verde y se ve bonito y le damos la bienvenida al agua cuando la tengamos, pero tenemos que ser conscientes que ya no vamos a producir la misma cantidad de forraje. Entonces, ¿qué más monitoreamos aparte de la lluvia y la cantidad y la distribución? Van de la mano, la cantidad y la calidad del forraje. Y aquí necesitamos tener por lo menos 2,000 kilos por hectárea para finales de junio. Si no tenemos la lluvia, si no tenemos 5 pulgadas de lluvia para mayo y después 2,000 kilogramos de forraje para finales de junio, ahí se hace el primer corte. Ahí se van todas las novillonas de reemplazo y cierto porcentaje de las vacas. Cuando se hacen ajustes de carga, es importante considerar que el tiempo es tu mejor amigo. Si haces la decisión de sacar a tiempo, le estás quitando al rancho o le estás dando la oportunidad y al ganado que se va a quedar, que no vas a desechar, de sobrevivir 3 o 4 meses más. En ese tiempo puedes tener algo de lluvia y tienes la recuperación. Si no haces la decisión de bajar cargas a tiempo, para cuando bajas carga un mes y medio después, ya sobreutilizaste los potreros, ya no tienes suficiente forraje para mantener los animales que se van a quedar y sale junto con pegado, porque es un círculo vicioso donde tienes que sacar más para poder mantener. Si te tardas en hacer la decisión de nuevo, vuelves a caer en el círculo. ¿Qué más monitoreamos? La condición corporal del ganado. Todas las vacas tienen que estar con un mínimo de condición corporal de 5. Es lo que se considera apropiado para que las vacas puedan preñarse y traer un becerro por lo menos cada año. ¿Qué más monitoreamos? Los precios del mercado y los gastos. Nosotros tenemos una meta de gastar alrededor de $300 por vaca por año y no nos pasamos de eso. Si nos pasamos de eso, empiezan a bajar las utilidades. Entonces, si en un momento dado no hay suficiente lluvia en la primavera, no tenemos los 2,000 kilogramos de forraje, los becerros se van en octubre.
Si tenemos suficiente lluvia, los becerros se quedan en el rancho hasta finales de enero y ahí les podemos sacar 100 a 150 dólares más de lo que sacáramos si los vendiéramos al destete, entre 7 y 8 meses. Entonces, ahora, si de repente en octubre el precio de los becerros se va hacia arriba, no estamos y tenemos algún fenómeno como la niña que está entrando, ya sabemos que va a ser un periodo seco para nosotros aquí, el fenómeno de la niña. Si el precio está bueno y alguien llega y ofrece 750 dólares por becerro, ahí los dejamos ir. El manejo de pastizales tiene que ser proactivo. Tienes que jugarle al adivino un poquito y jugártela, hacer la decisión. Bueno, es que si los dejo, a lo mejor me gano 120 dólares más. ¿Y si no llueve? Aquí tengo 800 ahorita y voy a bajar la carga. Si llueve, ya se me ocurrirá qué hacer con el zacate. Puedo quemar, puedo comprar vacas flacas, puedo comprar otro lote de novillos. Hay otras opciones, ¿no? Pero el detalle es tener, en el manejo de pastizales, tienes que tener la flexibilidad de mente para jalar el gatillo cuando lo tienes que jalar y hacer la decisión y estar abierto a otras posibilidades. Les voy a dar algunos ejemplos. El año pasado es el ejemplo típico. No tuvimos lluvia considerable entre marzo y la segunda semana de mayo. Ahí vendimos todas las novillonas de reemplazo. Afortunadamente, hacia la parte este de Texas estaba lloviendo bien. Entonces, con la calidad de ganado que tenemos, vendimos novillonas expuestas a toro en $1,000 por cabeza, que es un excelente precio para una novillona, ¿no? Entonces, fue buen tiro. Lo hicimos a tiempo. Después, teníamos nada más 2,000 kilos de forraje por hectárea. Ahí vendimos el 35% de las vacas a $607 por cabeza. Tan pronto como vendimos, empezó a llover. Porque esto pasa, ¿no? Pero ese no es el problema, eso lo puedes manejar. Así se veía el rancho en mayo, con 2,000 kilos por hectárea, las vacas seguían estando en buena condición. En agosto ya teníamos 3,500 kilos por hectárea. Si sacas los animales a tiempo y te cae la lluvia, la respuesta es inmediata. Entonces pasas de 2,000 a 3,500, 4,500 kilos con este tipo. Este zacate está seco, pero tiene raíces saludables. Si tienes raíces que miden 1 pulgada, pulgada y media, la humedad se te va en una semana en estos terrenos. Si tienes raíces que miden 15, 20 centímetros, evidentemente vas a tener 2 o 3 semanas para que el pasto siga alcanzando la humedad y se recupere. Y acordémonos que este tipo de zacates de verano completan su ciclo de crecimiento en aproximadamente 35 días. Entonces, en 3 semanas ya tienes posiblemente el 60 o 70% de la capacidad de producción de forraje que vas a tener. Te cae otra agüita y vuelves a alcanzar el potencial. Entonces, bueno, aquí ya habíamos vendido. Aquí ya habíamos vendido, teníamos suficiente zacate, el ganado estaba en buena condición. Este es otro potrero. Aquí cayó una lluviecita que han de haber sido, no sé, menos de media pulgada, y con menos de media pulgada empezó el rebrote en mayo, la tercera semana de mayo. Para agosto, este es exactamente el mismo potrero. Este mezquite aquí es este, pero aquí teníamos 2,000 kilos por hectárea, aquí teníamos ya 3,500. Entonces, ahí es el punto. ¿Qué hacemos? Ya habíamos vendido el 35% de las vacas, ¿no? Vendimos a $607 por cabeza, 62 centavos por libra, promediaron 974 libras. Vendimos animales de este tipo, ¿no? Pues nos fuimos a la subasta, porque alguien siempre va a estar vendiendo vacas flacas. Entonces compramos un lote de vacas flacas, pero vendimos el 35, compramos el 60, porque vendimos a 607 dólares por cabeza y compramos a $270 por cabeza, a precio de vaca flaca, a un promedio de 29 centavos por libra. Esto fue en agosto. Entonces, así es como llegaron al rancho. Vacas con mucha caja, con el aumento de peso compensatorio y a este precio. Esto es lo que estábamos esperando vender a 550. Y esperábamos ganarnos más o menos $289 por cabeza. No resultó,
porque nos cayó la helada en enero y nos quedamos con pasto muy seco. Valió la pena y perdimos varios de estos animales que simplemente no aguantaron la helada, pero aún con esto tuvimos un retorno de la inversión en un periodo de 4 meses de 35%. Entonces, bueno, pues la realidad es que no ganamos lo que pensábamos, pero así llegaron las vacas, así se fueron, simplemente llenan, ¿no? Un 35% de la inversión en un rancho ganadero, pues es algo bastante razonable. Entonces, cuando les menciono esto, cuando tienes el zacate, que tienes el forraje, que haces el manejo adecuado de pastizales, puedes hacer lo que quieras. Si no lo tienes, no puedes hacer nada. Estás contra la espada y la pared. Ahora, ¿qué más monitoreamos? Monitoreamos gastos y monitoreamos utilidades. Estos son los datos económicos, productivos y económicos del rancho desde 2016. Empezamos en 2015, a finales de 2015. Pero si se dan cuenta, el peso, empezamos con una carga de 8.8 hectáreas por unidad animal. Aquí, como vendimos el 35% de las vacas el año pasado, aumentamos o incrementamos la cantidad de hectáreas por unidad animal a 16 y esto nos causó una pérdida en los ingresos por hectárea. Sin embargo, vean los precios al destete. Empezamos a 143 a los 7 meses. El año pasado destetamos a 232 kilogramos. Los precios han variado. Aquí lo que tuvimos fue que tuvimos alrededor de 33 animales media sangre de corriente, que es el ganado de rodeo, con el American Red que manejamos, de todas las novillonas que guardamos de 2019, que mantuvimos en el rancho de 2019. Entonces esos los pagaron más baratos. Pero con todas las vacas con el 35% del ganado que vendimos y la utilidad de las vacas flacas, tuvimos un ingreso adicional de $268. Entonces, perdimos aquí porque les metemos el toro corriente a las vaquillas a las vaquillas para no tener problemas con partos distóxicos, ¿no? Salen unas crillitas chiquititas y bueno, el ganado de nosotros es pequeño, es de talla mediana a pequeña. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque si les echamos los toros American Red, pues podríamos tener problemas con partos distóxicos. Con esto, básicamente no perdemos un solo becerro. Nacen muy chiquitos y se recuperan relativamente rápido. El problema es que aquí vendimos a los 7 meses todos los media sangre de corriente. Entonces, pudimos haberlos aguantado un poco más y este valor del becerro al destete, al mercado, pudo haber subido a 700, pero los vendimos. De todas formas, esta es una de las cosas con las que tenemos que monitorear, es cuánto gastamos en alimento. En 2015 gastamos nomás $8 por vaca por año. $10, esto es una bolsa de mascarrote por vaca por año. Básicamente le usamos el mascarrote no para suplementar, sino para que el ganado venga con la sirena de la camioneta. Y la que no viene, esa la lazamos, la subimos al trailer y la llevamos a la venta. Porque no tenemos por qué batallar con animales de ese tipo. Ha ido incrementando. El año pasado gastamos $15. Este año tuvimos otra situación después de la helada y antes del empadre. Nosotros tenemos empadres controlados que comienzan en el 1 de mayo. Este año comenzamos 15 días antes, pero el próximo año pretendemos empezar en mayo, junio y julio, un empadre de 90 días. Cuando íbamos a meter los toros, empezamos a ver que más o menos un 10% de las vacas estaban perdiendo condición. Teníamos mucho zacate, pero después de la helada estaba completamente seco. Entonces empezamos a dar 2 libras de semilla de algodón por vaca cada tercer día. Con eso, las que estaban perdiendo condición se recuperaron y las demás mantuvieron condición. Pero ese es el punto, ¿no? No puedes hacer la decisión de empezar a suplementar
cuando el 60 o el 70% de tus vacas ya están perdiendo peso. Va a salir mucho más caro. Esto es al primer signo y tienes que reaccionar rápido. Yo voy una vez por semana al rancho. Tenemos una persona que trabaja con nosotros, básicamente checa aguas, checa ganado, de tiempo completo. Yo voy una vez y ahí hago decisiones. Fui un viernes, vi que había más o menos el 10% de las vacas que estaban perdiendo condición. El sábado me fui, compré 2 toneladas de las primeras 2 toneladas de semilla de algodón y empezamos el domingo. Con eso lo paramos, ¿no? Es una decisión a tiempo. El manejo del ganado, de la nutrición, de los pastizales. Ahí el problema no era que no hubiera zacate. Había mucho zacate. Teníamos 2.500, 2.800 libras, kilogramos por hectárea. Pero todo tenía menos de 4% de proteína. Bajo esas condiciones, los microorganismos del rumen dejan de funcionar a capacidad. Entonces, no procesan, no pueden hacer la fermentación del alimento, se reduce el consumo de zacate y los animales empiezan a perder condición. Con una suplementación de este tipo, que es relativamente barata, y no se le pone todos los días, no necesitas canoa, lo puedes poner en los caminos, el ganado lo levanta, levanta la semilla de algodón del suelo. Entonces, el año próximo se nos va a ir un poquito más arriba el costo de alimentación o de suplementación por vaca, porque tuvimos que hacer esa decisión. Pero este año, como decía, tratamos de mantener los costos alrededor de $300 por vaca. Por si estamos vendiendo becerros de $700, $800, vender de $800 es la meta, ¿no? Si vendemos de 800 o de alrededor de eso, podemos garantizar un ingreso de por lo menos, la meta es no ganar menos de $300 por vaca por año. Entonces, este año, con el 35% de las vacas que vendimos, más la utilidad de las vacas flacas, la utilidad neta por vaca se fue a $527 por vaca. Pues estuvo muy bien. Un año donde tuvimos que vender animales, pero de todas formas la utilidad por vaca fue bastante razonable. Entonces, ¿cuál es mi punto presentándoles estos datos? No puedes hacer todo el manejo bien, tu pastoreo bien, tus quemas prescritas bien, tu manejo de cargas bien, tu reducción en condiciones de sequía bien, y después fallar a la hora de vender. O fallar en no saber de dónde se te está yendo el dinero. Casi les puedo asegurar, en áreas donde tenemos, yo les puedo asegurar que en áreas donde tenemos más de 300 días libres de heladas, si ves que alguien está acercando pastura, acercando rollos para que coman las vacas, les puedo asegurar que esa persona no está ganando dinero. Una unidad animal se come un rollo por mes, un rollo de 500, 600 libras. Y cuesta más o menos $50. Si estás ganando 200, la mayoría de los ganaderos en el sur en Texas ganan menos de $50 por vaca por año. Quiere decir que con un rollo que les eches, ya te acabaste la utilidad de ese año, ¿no? En el caso de nosotros, si ganamos $300 por vaca, pues les tenemos que echar forraje en pacas 6 meses para gastarnos la utilidad, ¿no? Pero eso lo tratamos de evitar a toda costa. Antes de empezar a echar pastura, antes de empezar a suplementar con forraje, vendemos y le dejamos el forraje a las que se quedan. Con eso puedes garantizar que vas a tener una utilidad, si quieres más reducida, porque vendiste una parte de tus vacas, pero vas a tener una utilidad aún en los años difíciles. Entonces, es muy difícil saber si estás ganando dinero si no sabes cuánto estás gastando. Entonces, es muy difícil hacer dinero si el precio está bueno y decides esperarte otro poquito, aun cuando estás viendo que el otoño pinta seco, que vamos a tener el fenómeno de la niña, que es seco para nosotros. Esas cosas se tienen que visualizar. El manejo de pastizales es proactivo, o debe ser proactivo, no reactivo. Debemos predecir y hacer decisiones en base a los datos que tenemos,
viendo hacia adelante, no reaccionar. Si nosotros no vendemos animales en junio, el precio se cayó en julio. Y hubiéramos perdido 100 a 150 dólares por vaca. Entonces, las reacciones son a tiempo, ¿no? Muchas veces determinan si ganas o pierdes dinero. Entonces, dentro de las herramientas del manejo de pastizales aplicadas al rancho, lo más importante es el pastoreo. Y ahí dentro del pastoreo, el manejo de cargas, manejo de densidades de fauna. Si una vez que tienes la capacidad de carga, quieres utilizar sistemas de pastoreo rotacional, esto es otro nivel que te va a dar un poco más y que simplemente no van a funcionar si las cargas no están debidamente determinadas. El siguiente punto es asegurar la disponibilidad de agua para que tanto la fauna como los bovinos puedan utilizar el agostadero en forma uniforme. Si quieres aplicar otras prácticas, las quemas prescritas son de los más económicos y que pueden tener un efecto muy saludable en la salud del pastizal y en el control o manejo de arbustivas. Regularmente el fuego mata muy pocas especies, ¿no? En el caso de nosotros, mezquite y huizache son las más importantes y esas no se mueren con el fuego, ¿no? Pero sí dejan de crecer y nos dan oportunidad de tener forraje un año más. Otros tratamientos a la vegetación pueden ser mecánicos o químicos, son más caros, pero es posible hacerlos. Y sobre todo, tienes que estar monitoreando el efecto de las prácticas. Monitoreas lluvia, monitoreas cantidad y calidad de forraje, condición corporal del ganado, precios, gastos y utilidades. Y haces decisiones en base a esto. La colecta y uso de información, no sirve de nada tener datos de las lluvias si nunca ajustas las cargas, ¿no? O datos de qué tanto forraje tienes en los potreros si nunca reduces o incrementas la capacidad de carga. Ahorita este año, que ha sido muy bueno hasta ahorita, hasta este punto, no tenemos un solo potrero que tenga menos de 3,500 kilogramos por hectárea. Entonces, tenemos una área de 500 acres que la tenemos reservado y posiblemente para el fin de semana nos llegan 120 becerros de México, y lo vamos a mantener desde aquí hasta finales de enero, donde los futuros de los precios se ve que van a estar buenos para la venta, y aquí podríamos estar ganando alrededor de 150 dólares por becerro. O sea, no es nada más la parte del manejo, es estar viendo cómo optimizas, no maximices, optimiza. Tampoco se trata de sobrepastorear los potreros, pero tenemos suficiente zacate para poder manejar pues una jaula de becerros de 500 libras. Con esto, señores, el manejo de las tierras de pastoreo es algo muy importante, es una disciplina apasionante y es la base del éxito de los ranchos ganaderos. Tenemos que tener en mente que no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Eso quiere decir que de ser posible, la deberíamos de devolver en mejor estado. No son palabras mías, son palabras del jefe indio Cerro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una plática sumamente completa que llama a la reflexión, y para cerrar con broche de oro ese pensamiento del jefe Seattle. Bien, a todos nuestros invitados estamos en tiempo para alguna pregunta, algún comentario, cualquier duda, para que el doctor Poncho Ortega tenga bien sacarnos de cualquier duda que pudiésemos tener. Estamos en tiempo, adelante. César, ¿me permites? Sí, señor, adelante. Poncho, buenas tardes. Benito Franco de Chihuahua. Don Benito, ¿cómo está? Poncho, un razonamiento. ¿Qué podrá salir más caro para mejorar tierra de pastizal? ¿Utilizando equipos mecánicos, como describe, o utilizando el ganado también como una herramienta a través de los sistemas de pastoreo con la rotación?
¿Qué podrá ser más caro o eventualmente más rentable? ¿Cómo la ves? Sí, no tengo esos números, Benito, pero yo, hay cosas que son básicas, ¿no? Hay cosas que son básicas y se pueden hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en zonas áridas, definitivamente si quieres aplicar algo y es un tratamiento mecánico, por ejemplo, formas de captación de humedad, no es nada más lo que te llueve, sino lo que captas, ¿no? Los sistemas de pastoreo intensivos que se están utilizando allá en Chihuahua, en carretas y todo eso, yo he estado ahí, están funcionando, sí funcionan. Habría que echarle números de qué te sale más caro. Y puede ser combinación de las dos cosas. Por ejemplo, curvas de nivel, bordeos con curvas de nivel o microcuencas, cosas así, en combinación con sistemas, seguramente te darían un mejor resultado. Hasta donde me acuerdo, el, el tener, bueno, para empezar, en la mayoría de estos sistemas súper intensivos de pastoreo donde mueven ganado cada 3 horas, cada 4 horas, se llevan de entrada dos vaqueros, que es todo lo que hacen para estar moviendo el ganado. Luego los cercos permanentes, no tengo ahorita el número y lo he presentado en otras ocasiones, ¿no? Pero al final es cuestión de echarle números, Benito. Yo pienso que las dos cosas pueden funcionar bien. Es nada más que se te acomoda mejor. Si llega el momento en que ya tienes alguna herramienta como el Keyline o cosas así, o que lo puedes conseguir, pues a lo mejor te resulta más fácil eso. Si simplemente ya tienes una estructura de potrero donde pudieras rotar, pues es posible que te funcione mejor eso. Ese es el otro detalle. El manejo de pastizales no es simple dar una recomendación, porque no hay recomendaciones únicas. Afortunadamente, en esta disciplina hay un montón de formas de hacer las cosas bien, ¿no? Para recuperar aguastaderos o incrementar la productividad. Nosotros tenemos aquí en el rancho una parte que se sobreutilizó mucho y concentramos el ganado ahí por una semana, ¿no? El ganado estaba en muy buena condición, entonces dejaba una cantidad de heces y orina impresionantes. Después vino la lluvia, lo descansamos por un año completo y ahí viene la recuperación. Entonces, desde ese punto de vista, lo mejor es correr el lápiz y ver qué es lo que conviene más. Las dos formas van a funcionar. El detalle es, bueno, ¿qué te sale más barato? Ok, Poncho, muchas gracias por tu reflexión, le agradezco. Y felicidades por puesto en la Sociedad de Manejo de Pastizales. Gracias. Gracias, don Benito. La verdad es que competí porque pensaba que no me iban a elegir. No, felicidades. Gracias. Bien, bien. Lo saluda el doctor Carrete desde Durango, doctor. Carrete, qué gusto de que estés. Tú no necesitas ver mis presentaciones, Carrete, pero gracias. No, si me permite, doctor Quintana, si me permite hacer uso de la voz, la verdad que está muy completa tu presentación, Poncho. Sobre todo admiro mucho la parte de datos que traes, porque Sí. Muchas veces hablamos de cosas científicas o resultados de investigación, pero más que todo vemos variables de tipo biológico, respuesta biológica en animales, en plantas, en suelo, pero es de las presentaciones que veo muy enriquecidas con datos productivos en dinero, o sea, en dólares o en pesos. Y eso es muy loable, Poncho, es muy reconocible. Te felicito por tu presentación. Ojalá que haya oportunidad también más acá en México para que nos sigas acompañando en los congresos o en este tipo de series de conferencias. Y bueno, finalmente también se me estaba pasando felicitarte por ser ahora el presidente de la Sociedad de Manejo de Pastizales de Estados Unidos. Te lo mereces, Poncho. Acá estamos en México también para cuando haya oportunidad aprovechar seguramente en algún otro congreso de manejo de pastizales. Gracias, doctor Quintana. Saludos a todos.
Gracias, Francisco. Sí, mira, a través de mi vida profesional, pues, Dios me ha favorecido, ¿no? Con tener la oportunidad, tanto en México como acá, pues de tener los pies sobre el suelo, ¿no? Yo tengo estudiantes graduados, tengo experimentos y tengo datos científicos que podría presentar, pero para mí la aplicación de lo que producimos es la parte donde hay que jalonearse un rato, ¿no? Porque haces malas decisiones y si te pegan en la bolsa, ahí es cuando la sientes, ¿no? Ahí es cuando la sientes. Y yo soy muy cauto en hacer recomendaciones, porque yo he estado en los zapatos de los ganaderos, donde de repente, caray, pues es que vender el 50% de mis vacas no está fácil, pero pues es la decisión que tienes que tomar. La toma de decisiones es una de las partes más importantes en este negocio. Tener las bases es bueno, pero aplicarlas y aplicarlas a tiempo, ahí es donde está el truco. Y es algo que me motiva mucho a inducir a los estudiantes a tratar de hacer, ¿no? Cualquiera se puede saber el manejo de pastizales de un libro, ¿no? Aplícalo, ahí es donde está la cosa. Aplicándolo es cuando nos damos cuenta cómo los ganaderos le sufren para poder hacer funcionar el negocio. Correcto. Muchas gracias. Lo saluda también Francisco Peñuñuri Molina desde Hermosillo, Sonora, doctor. Pancho, qué gusto de saber de ti. Tú tampoco necesitas ver mis conferencias, pero gracias por las oraciones que nos mandas cada noche antes de dormir. Muchas gracias. Gusto saludarte, Pancho. Igualmente, Pancho. Muchas gracias a todos. ¿Algún otro comentario, preguntas, compañeros? Nomás, César, para Poncho, darle las gracias por este apoyo con su plática excelente, con mucha información. El doctor Ortega tuvo que salir, el director de la facultad, pero te agradece también tu apoyo y participación. Un saludo. A sus órdenes, cuando guste, ya saben que estoy a sus órdenes, por lo menos de aquí hasta diciembre del año próximo, que es cuando me retiro. Después de eso, bueno, voy a estar a sus órdenes, pero voy a tener otras cosas que hacer. Correcto. Pues muchísimas gracias. Si no hay preguntas o más comentarios, pues no nos queda más de que en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y particularmente de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, darle nuestras sentidas gracias por su apoyo y participación, doctor Ortega, y recordarle que aquí en Chihuahua estamos a sus órdenes. Ojalá y las condiciones de salud y demás nos permitan en un futuro cercano saludarnos en persona. Muchísimas gracias y recuerde que aquí tiene sus amigos, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Gracias a todos, compañeros, y los esperamos por aquí el próximo jueves. Enhorabuena y pasen muy bonita tarde. Muchas gracias.